Buenos días, mi nombre es Jainer Lara y en este video les voy a explicar sobre el Sistema Mundo y su aplicación en Colombia. El Sistema Mundo es una revisión historiográfica que intenta explicar las relaciones económicas, políticas y sociales del siglo XV hasta la actualidad. Esta teoría se basa principalmente en el capitalismo y terminó con el imperialismo. Yo entiendo que este término es como la evolución o los cambios que ha sufrido el capitalismo a lo largo de la historia y eso habla sobre los aspectos que predominan en el capitalismo de hoy en día. A continuación definiré estos términos y cómo se encuentra ahora mismo en Colombia. La desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto a otros miembros del entorno. Por ejemplo, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Y es que si solo nos basamos en Cartagena, vemos que el 40% de la población más pobre solo concentra entre el 10 al 12% del dinero del país, de la ciudad, perdón. Mientras que los más ricos, que son solo el 5%, almacenan hasta el 40% del ingreso. O sea que la distribución del capital está muy desigual en la ciudad. El siguiente término es la equidad de género, que significa que mujeres, hombres, niñas y niños deben gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. En cambio en Colombia es que existe una brecha de género del 71%. Con este porcentaje, Colombia se sitúa en el puesto 75 de un ranking de brecha de género demostrada en un estudio realizado en 155 países, lo cual disminuye la diferencia entre hombres y mujeres para situarse en la media del estudio, siendo así un país con bastantes problemáticas sobre a la equidad en cuanto a la equidad de género. Muy bien, ahora veremos qué es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es aquel donde confluyen oferta y demanda de trabajo. Simple. En Colombia, a diciembre de 2022, la tasa global de participación se ubicó en 66%, lo cual tuvo un aumento de 3.4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021. Y para el mes de diciembre de 2022 la tasa de desempleo se vio en un 10.3%. Esto teniendo en cuenta que hace 2 años vivimos la pandemia del COVID-19, es una cifra realmente positiva dentro de lo que cabe. Ahora, la exclusión laboral es la relación entre grupos de la sociedad que logran acceder a empleo en condiciones adecuadas mientras otros grupos no pueden manejar esta posibilidad. En Colombia se observan síntomas de una problemática en la realidad organizacional, al no equiparar hombres y mujeres en cargos públicos o privados, por supuesta ineficacia de la mujer, siendo en algunos casos notoria una desigualdad en cuanto a la remuneración recibida o al trato prestado, siendo en su mayoría las mujeres afectadas. Esto lo vemos por ejemplo en el gobierno, que los altos cargos, la mayoría de personas son hombres y las mujeres no se ven mucho en los principales cargos del gobierno nacional. Muy bien, ahora la pobreza extrema. De acuerdo con el Banco Mundial, la pobreza extrema es definida como una situación en la que una persona o familia vive con menos de 1.90 dólares. En pesos colombianos equivaldría a unos 7.100 por día. Desafortunadamente en Colombia, con la irrupción de la pandemia por COVID-19 en 2020, se produjeron 2.813.000 personas en pobreza monetaria y otras 2.151.000 en pobreza extrema. Y si miramos en las cabeceras municipales, el porcentaje de personas en pobreza extrema es del 37%, mientras en centros poblados y rurales es del 44.6%. Ahora, la inclusión social asegura que todas las personas sin distinción pueden ejercer sus derechos y garantías, aprovechar sus habilidades y beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno. En Colombia existen lo que se llama las cajas de compensación, que cuentan con una infraestructura educativa compuesta por 3.177 jardines infantiles, 5.126 colegios, 160 centros de formación para el trabajo, 37 institutos técnicos y 24 universidades. Según Azucajas, todas las tarifas que estos servicios educativos ofrecen subsidios para los afiliados que devengan menos de 4 salarios mínimos, lo que garantiza acceso a un precio muy por debajo de las tarifas de cualquier institución educativa de calidad similar. Esto quiere decir que las personas más desfavorecidas pueden acceder a estos recursos sin necesidad, de igual manera que los que tengan más poder adquisitivo.
y así se incluyen en la sociedad para que puedan tener sus derechos. Ahora veremos qué es el subdesarrollo. Es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas. En general, el país de Colombia se ha concentrado en generar riqueza a partir de un grupo reducido de productos y servicios, aun cuando dispone de enormes recursos marítimos y fluviales. El subdesarrollo rural en Colombia puede ser entendido como el resultado de la suma de diversos sesgos. Por un lado, se ha encontrado un sesgo de clases de la distribución de recursos para el campo a lo largo de la historia. También vemos que el giro de precios, es decir, la forma en la cual los precios se giran en contra del sector rural, al generar el sobreprecio de los aportes al sector rural, creando así pérdidas para los campesinos que intentan vender sus productos a las grandes ciudades y por eso se encuentran siempre en condición de pobreza y su desarrollo en la región. Finalmente, vemos la flexibilización laboral, que indica la racionalización del trabajo, la productividad, el encontrar un punto de equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los de la empresa. Según los estudios de la OCDE sobre los mercados laborales y políticas sociales en Colombia, uno de los grandes retos de la flexibilidad laboral es la informalidad, terreno donde nuestro país no se ve bien librado. Esto se ve afectado por los actuales programas de seguridad social, el manejo del salario mínimo y la débil implementación de la legislación laboral. También mencionan la subcontratación a través de agencias de servicios temporales como un problema de flexibilidad laboral, ya que no les brindan a los trabajadores un contrato fijo y legal. Ahora veremos una cifra sobre la flexibilidad laboral. El 68% de los trabajadores de 15 a 64 años de edad son informales. Entre los trabajadores independientes, la cifra se incrementa al 93%. El 42% de los empleados del país no cotizan para pensión. El 83% de los trabajadores independientes no registraron su negocio y el 41% de los empleados no cuentan con un contrato escrito. Muchas gracias. Este es el video de la tarea del panorama internacional.